¿Listos para aprender sin estrés? Hey, un saludo para todos, espero que se encuentren muy bien. Si vienes siguiendo el curso, ya sabes que estamos trabajando en este momento el tema de dinámica y estamos entendiendo cómo funciona cuando sobre un cuerpo se aplican diferentes fuerzas. En este caso, ya en el video anterior resolvimos estos ejercicios de acá. Incluso encontramos el resultado de esta sumatoria de fuerzas teniendo en cuenta que están apuntando en direcciones contrarias y hay un ángulo que las separa. Lo hicimos con el método de componentes rectangulares. Entonces te invito a que veas ese video para que el que vamos a resolver hoy sea mucho más fácil porque vamos a trabajarlo de una manera un poquito distinta. Sin embargo, vamos a leerlo. La propuesta que nos da el libro nos dice: observa el procedimiento para resolver analíticamente el siguiente problema. Dos fuerzas de 6 y 8 unidades actúan sobre un cuerpo formando entre sí un ángulo de 60 grados. Eso a lo que se refiere es a una figura como esta de acá. Y que una de las fuerzas va a ir, por ejemplo, en esta dirección fácilmente y digamos que es de 8 unidades. Pero hay otra que, por ejemplo, está en esta dirección y entre los dos se forma un ángulo de 60 grados. También esta es de 6 unidades, su valor de esa fuerza, y lo que queremos encontrar es la sumatoria de esas fuerzas, que gráficamente vendría siendo algo como esto de acá, que ya lo vamos a ver realmente, el libro nos lo explica muy detalladamente. Calcular el valor de la fuerza resultante sobre el cuerpo. Ok, miren que efectivamente era algo por ese estilo que les estaba mencionando. Nos dicen, recordemos que para sumar vectores se coloca un vector sumando contiguo al otro. Es lo que les decía. O sea, se toma este de acá y básicamente se pone acá, que es esta línea punteada que se ve. Se toma este de acá y se coloca acá sobre este, que es esa línea punteada que se ve, y se unen los dos, el centro y donde terminaron juntándose. La fuerza resultante está representada por el vector que tiene su origen en el origen de la primera fuerza y la cabeza en la cabeza de la segunda fuerza. Básicamente, la respuesta que vamos a obtener nosotros es desde este punto, que es el origen del origen, y la cabeza de las fuerzas resultantes. Vendría siendo este vector rojo acá, que si se dan cuenta lo llamaron F1 más F2. Porque claro, pues es la fuerza 1 más la fuerza 2. Aquí ya nos colocaron la respuesta, sin embargo nosotros queremos encontrarla detalladamente y vamos a ver cuál fue el procedimiento que siguieron. El triángulo queda determinado por los vectores F1, F2 y F1 más F2. Recordemos el teorema del coseno. Ahí lo que acaban de decir es que el triángulo se formó acá. Este lado, que es F1, podría ser este lado, que es F2, y F1 más F2, que es este de acá. Acabo de caer en cuenta que espero que anteriormente lo hayan visto porque creo que mi cabeza estaba ahí cubriendo. Ok, entonces esperemos que no. Vamos a revisar. Nos dicen con el teorema del coseno. En un triángulo, la medida de uno de sus lados al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados conocidos menos el doble producto de los lados conocidos multiplicados por el coseno del ángulo comprendido entre ellos. Esto que está acá es la ley del coseno, que en otras formas a veces se veía como por ejemplo que a al cuadrado era igual a b al cuadrado más c al cuadrado menos dos veces, me quedó mal porque aquí sería menos dos veces bc, bc por el coseno del ángulo. Tal vez de esta manera lo has visto en alguno de tus libros o cursos de matemáticas. Es exactamente lo mismo. A al cuadrado pues va a ser la hipotenusa, podríamos pensarlo, que es la suma de los dos, ¿cierto? Y b y c van a ser estos dos que están así como pintados con lineecitas raras. Simplemente reemplazamos. Es reemplazar aquí y pues empezar a colocar los valores. Esto que es lo que queremos encontrar, pues va a ser igual a 6 al cuadrado más 8 al cuadrado menos 2 por 6 por 8 por el coseno de 120. Pero ojo, ¿por qué colocaron el coseno de 120? Si en este ejercicio nosotros nos dijeron que estaban separados por un ángulo de 60. Sin embargo, miremos que arriba también hacen como esa indicación de que son 120 grados. A pesar de que yo dibujé los lados acá, también pude haberlos dibujado acá, estos de acá. Son exactamente los mismos y acá también tenemos 120 grados. ¿Cómo hicieron para saber que eso eran 120 grados? Recordemos que nosotros siempre vamos a garantizar que el vector que estaba en la parte de abajo se coloca aquí en la parte de arriba, ¿cierto? Entonces, por geometría, se da uno cuenta que ese es un ángulo de 120 grados. ¿Y por qué se usa ese ángulo y no el de 60? Porque con el de 60, primero que todo,
no es 60 porque este triángulo que está acá no tiene el ángulo completo, o sea que no va a valer 60. No podemos manejar ese. Además, para poder utilizar la ley del coseno, si queremos encontrar este lado teniendo en cuenta este ángulo, tenemos que usar este ángulo de acá, que pues para este caso viene siendo los 120 grados. Si te interesa saber cómo se calcula ese ángulo de 120 grados, escríbanlo por favor en los comentarios y podríamos hacerlo tal vez en un video un poco más corto, como un short para que ustedes lo puedan también entender. Sin embargo, se van a dar cuenta con el tiempo que eso es geometría básica. Ahora, aquí es simplemente hacer cálculos para que finalmente nos quede que este vector de acá, f1 más f2 al cuadrado es igual a 148 unidades cuadradas. Pero nosotros, este cuadrado tenemos que pasarlo al otro lado como una raíz, que es lo que hacen acá. Se calcula la raíz de 148 y nos da 12,16 unidades. Esa es la respuesta final, que si lo hubiéramos hecho con el método de componentes rectangulares, estoy seguro que nos hubiera dado una respuesta muy similar, por no decir que la misma, y quiero que entiendas que es un procedimiento bastante sencillo. ¿Listo? Lo importante es que vayamos entendiéndolo cada vez mejor. Mira que ya vienen un par de ejercicios sin respuesta, lo que significa que ya no vamos a leer simplemente lo del libro, sino que vamos a empezar a resolverlo realmente paso por paso. ¿Listo? Entonces, en esos videos incluso vamos a entender de dónde salen estos 120 grados. ¿Listo? Te invito a que continúes viendo los videos del canal porque si te das cuenta estamos haciendo todo el curso de física de décimo y me interesa bastante que tengamos un arsenal de herramientas en los cuales a ti te coloquen un ejercicio y lo puedas resolver sin ningún tipo de problema. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Hasta luego.